Bienvenidos a Ebullición Mental, psicología al alcance de todos. Bueno, bienvenidos a este episodio que vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Cuando hice mi pregrado hace 80.000 años, habían unas materias asociadas a psicopatología y cuando yo empecé a ver, yo dije, Dios mío, estamos todos enfermos porque pues de todo tiene uno un poquito, y cuando empiezas a hacer la clasificación uno empieza como lista de chequeo tal cosa, ay sí yo lo he tenido, tal otra, ay sí yo lo he tenido, y empezamos a ver el mundo desde la enfermedad. Se crean corrientes interesantes para empezar a hablar como no, tenemos que hablar es de la salud, del bienestar, de la tranquilidad, de la ausencia de la enfermedad. Y vemos a las enfermedades y a los trastornos mentales como un monstruo horrible. Entonces la gente llega a consulta y dice, quíteme esta ansiedad, quíteme esta depresión, esto me está matando, esto yo no puedo vivir con ella. Y dentro del proceso terapéutico, lo que se empieza a enseñar es que ese trastorno vino a enseñarte cosas, a mostrarte un mundo diferente que va a estar contigo el resto de la vida, pero puede ser un gran consejero. Ese es el que vino a salvarte, ese es el que vino a que tu vida tenga sentido. Y si bien en el momento que llega uno no dice, ay, qué dicha, tengo depresión, no, pues esto me va a salvar la vida, porque realmente así no lo sientes, en la medida que empieces a conocerlo y se da todo este proceso de psicoeducación, de comprensión, de entendimiento, empieza a cambiar un poco la forma en la que veo la enfermedad. Ya no la satanizo como algo muy grave, sino digo, ok, llegó, ¿qué es lo que me está diciendo y qué puedo hacer distinto? Si vemos a la psicopatología como una posibilidad de sanación, de tratamiento, de bienestar de las personas, ¿qué podría ser, Viviana? Bueno, el tema ahorita es que han venido muchas series de información, digamos, de procesos terapéuticos que se fueron levantando, que si hacemos el proceso de constelación, que si hacemos el proceso de la parte holística, bueno, todas estas formas, digamos, que se fueron levantando, pues cuando uno las escucha uno ya sabe que son un poco antiguas para nosotras que estamos ya pues como en esta, o con más experiencia, no más que viejitas, ¿no? Sino con mayor experiencia. Usted. Con mayor experiencia, entonces yo veo esto y yo digo, ok, o sea, son las cosas que cuando uno vio y se enfrentó a esa parte de neuropsicología, a esa parte de la patología, pues uno sabe que hay muchas herramientas desde los modelos psicoterapéuticos que nos llevan ¿a qué? A transformar. Entonces, para mí sí es una clave y sí de verdad es una herramienta súper potente el hecho de que la persona llegue convencida de que si esta enfermedad llegó a su vida y que en este momento te está como tocando, porque ya te toca, entonces te empieza a golpear, te golpea, pues que hay que empezar a transformar. Pero la transformación no arranca por el síntoma, que es que lo que mucha gente dice es que me duele aquí, me duele acá, me duele acá. O yo no venía simplemente al psicólogo porque yo no estoy loco. Y esa era la información y el tabú de todo el mundo, no ir al psicólogo. Y por eso estábamos nosotros como tan por debajeado hace unos años. Ahorita el tema de la salud mental se volvió, mejor dicho, algo súper importante en la vida de muchas personas, las que quieren transformar. Pero cuando llega la enfermedad, y ver la enfermedad como una instancia, como un momento y como que, ok, es como si te vas para San Andrés y te dicen plan de 4 días, 3 noches. Y vos tenés que saber que ese es el plan que tenés. Que esos 3 días y 4 noches que vas a estar allí, pues esa es la manera de disfrutártelo. Pero cuando te dicen, hola, bienvenido, tienes cáncer, vos entras ahí es donde se llama la parte de la distorsión, ¿no? Y es la distorsión entre la información, el sentir y la sanidad. Entonces, ¿cómo se distorsiona? Y es ahí donde nosotros empezamos a grabar, y tú lo sabes, y empezamos a grabar el hecho de poder resignificar la historia que te acaban de dar. El resignificado es poderle dar un nuevo sentido por lo que estás atravesando. Y cuando le damos ese nuevo sentido es cuando comprendemos de que tenemos la herramienta suficiente para poder cambiar tu síntoma, tu dolor, en un proceso de transformación. Entonces, las personas no lo ven desde este punto. Muchas veces lo vemos como, ay, no, ¿será que se puede? Y resulta que cuando hablamos de psicopatología es donde venimos a marcar muchas de las herencias que traemos. Entonces traemos herencias de todos los sentidos. Traemos herencias de enfermedades,
traemos herencias de trastornos que pasaron por allá en la tercera generación y apenas lo estamos viendo replicar por lo menos una persona que tuvo depresión, o toda una familia que tuvo cáncer, o toda una familia que tuvo intentos suicidas. ¿Y a cuál de esas llegó? Entonces todo eso, cuando nosotros empezamos a mirar esa historia de la familia, nos damos cuenta que existían enfermedades, o sea, estaban allí, y que de una u otra manera alguien cuando se hace consciente es el que viene a cambiar ese estado patológico de la enfermedad, pero muchas veces se ha dado simplemente ¿por qué? Por un pensamiento. ¿Cómo enfermamos a través del pensamiento? Porque empezamos a marcar, ella lo tuvo, él lo tuvo, mi tía fue igual, y empezamos a trabajar en la familia unos circuitos. Entonces para nosotros es unos circuitos de información que vienen cargados desde la emoción, el comportamiento y realmente la enfermedad. Cuando empezamos a desgravar, es como cuando, no sé si te acuerdas de las grabadoras de antes que uno decía, ay, devolver, sonó Radio 1 o cualquier cosa, entonces uno devolvía y uno dice, me dañó la grabación. Me dañó la grabación. Toca otra vez volverlo a hacer. Y cuando uno tenía con qué volverlo con el esferito. Sí, uno llegaba y volvías y resulta que seguía el disco medio chueco, pero seguía, porque yo me acuerdo, mi papá le encantaba la música y tenía muchos cassettes, y entonces yo me acuerdo que quedaba como que llegaba Olímpica y entonces él grababa, pero la canción quedaba como que en la mitad y volvía y arrancaba. Volvía a arrancar. Si te das cuenta cómo es desgravar el proceso, venís con la canción, te sonó lo que no querías escuchar, porque nadie va a querer escuchar que estamos enfermos. Te sonó, maravilloso, devuélvete un poquitico y empieza nuevamente a seguir con el disco. Esa es realmente la clave dentro del proceso de psicopatología. Se llama resignificar la historia. El resignificado de la historia es poder, con lo que hoy tengo, cómo empiezo a sanar mis circuitos, los circuitos que vienen de esa grabación, cómo me devuelvo un poquitico y empiezo a darme cuenta para qué está allí, no el por qué, el lamento, no, porque ¿por qué Dios me castigó? Entonces empezamos con todo eso, es por qué. Y realmente no es un por qué, es un para qué. Y cuando vemos la enfermedad desde allí, empezamos a abrazar el síntoma. Entonces eso que ya te duele demasiado, ya no te empieza a doler. Sí, va a estar allí. Y es algo con lo que acabaste de decir, se aprende a convivir, no a vivir. Porque vivir es diferente, vivir es el desarrollo de la potencia de tu parte de felicidad. Pero cuando yo convivo, sé que van a haber momentos en los cuales pues, no vamos a estar tan contentos, ni que todo esté como funcionando bien, pero lo abrazo de una forma diferente. Y esto es lo que nos pasa. Hay unos niños que son niños con cáncer. Ellos son maravillosos, ¿no? O sea, ellos cada vez que uno va, uno le regalan una información única, pero nosotros le colocamos a las quimios nombres de las fruticas, ¿sí? Entonces, cuando que le están saliendo el proceso del pelito, entonces lo llamamos el kiwi, porque está así chusudito, o cuando viene la quimio, pues la más fuerte le llamamos la morada, que la berenjena no es tan rica, pero entonces ellos se ven todos moraditos, y la roja, pues que es la más fuerte, es la fresa, porque a todos les gusta, pero empiezan a ver huequitos en su vida. Y cuando el niño se va, dice, le vamos a agradecer porque ya arrancó su viaje. Entonces, en esos momentos cuando uno va a la fuerza, hola Juan, ¿cómo estás? Con la kiwi. No, mira, tócame. Entonces uno les va pasando la manito y ellos están chuzuditos, el otro está moradito. Hoy me coloqué, estoy en estado berenjena. No muy rico, pero moradito. Entonces ellos empiezan a trabajar sus síntomas de una forma, desde esa forma de aceptación tan única. Pero también es difícil para uno cuando llega y les dice, Doc, imagínate lo que pasó. Y yo, ¿qué pasó? Ay, José se fue, ya arrancó su viaje a ese mundo al que tú nos has enseñado que no debemos tener miedo. Ay, claro, yo enseño eso, pero para mí por dentro digo, Dios, porque la cama de él ya está vacía. Entonces es allí donde aprendemos realmente que toda la historia trae un final, y eso es lo que ellos tienen que, y todos en la vida, porque hay personas que le temen mucho a la muerte, o sea, morir, no salir de un estado de duelo es un momento en que sabemos que la persona va a enfermar. La depresión y la tristeza marca tanto cuando no entregamos que va a enfermar, pero cuando lo vemos en ellos, sabiendo que traen una información de enfermedad permanente, o sea, que ellos están tratando de cambiar y resignificar con todas estas frutas y con todos, y cuando nos damos cuenta que ellos dicen, inició el viaje, pero tú nos has enseñado que no es el final, comenzó a vivir otra vida.
uno se queda con la sensación de que ellos aprenden más que uno. Porque cuando los ves están sonrientes. ¿Y qué le dijiste? Mira, le guardamos la cajita que tú nos enseñaste que guardáramos con todos los recuerdos vividos con él. Entonces empezamos a sacar los recuerdos y empezamos a llenarnos. Y ese momento tan difícil que para otras personas marcan momentos de tristeza, para nosotros esa reunión es un momento de fortaleza. Entonces ese es el resignificar de un momento crítico, de un momento que carga historia, que carga dolor. Entonces para esto son las claves y las herramientas. De hecho, dices muchas cosas importantes en todo lo que nos comentaste. Hay varias cosas que quisiera resaltar. Uno, la enfermedad nuevamente, como hemos hablado en otros momentos, no sea en el vacío, sino llega porque hay algo que yo necesito trabajar, que necesito ver, que tal vez no estoy entendiendo y demás. Yo he tenido pacientes que luego de mucho tiempo de hacer proceso me dicen, es que lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida fue este cáncer. Entonces es una afirmación fuerte. Y cuando nos devolvemos a mirar qué hay detrás de esa frase es, a partir de este cáncer aprendí a cuidarme, a partir de este cáncer aprendí a trabajar de manera regulada, a partir de este cáncer aprendí a disfrutar a mi familia porque era todo como tan temporal que no sé qué iba a pasar, entonces aprendí a disfrutarlo. Entonces me porto de manera distinta y empiezo a valorar cada momento porque cada momento es una gloria. Cuando está la persona en etapa de quimio y demás, a veces ni siquiera la comida la puede tolerar y las náuseas y la indisposición. Entonces la primera vez que pueden comer sin sentir náuseas y demás, disfrutan eso, así sea lo que sea, como oh, esto es lo más delicioso del mundo. Entonces empezar a darnos cuenta sobre eso. Hay varias investigaciones que muestran que el cáncer se produce pues, por varias cosas, pero una de ellas tiene que ver con el resentimiento. Entonces, punto clave. Entonces, por lo menos, de acuerdo en una investigación que leí, decía que el 67% de las personas que tienen cáncer tienen algún proceso de no perdón, de rencor muy fuerte que no han podido soltar. Entonces, a veces la gente cree que perdonar es para el otro y realmente perdonar es para mí. Yo no me quiero enfermar. Yo quiero perdonar porque quiero estar bien. Puede que el otro ni se merezca el perdón, ni sepa que lo estoy perdonando. No significa restablecer el vínculo. Puede que no me vuelva a hablar con esa persona, pero me sano. Porque vivir con rencor es como si yo tuviera algo podrido en mi maleta. Entonces tengo algo podrido en mi maleta que no lo saco y ahí está, y ahí está. Cuando voy a mirar, finalmente ya todo está lleno de moho y de manera terrible, y eso es lo que sucede finalmente con nuestras células en el cáncer. Entonces lo saco y lo entrego, lo desecho. Le hago un ritual, hago lo que decido, pero finalmente lo puedo sacar en ese momento y termina siendo interesante. El significado de ese proceso y ese acto de perdón. Muchas veces las personas piensan que el perdón significa perdonar los estados del otro y realmente significa es perdonarme a mí, mi comportamiento. El 50% de las enfermedades arrancan en las emociones y arrancan ¿por qué? Por esto. Yo estoy casi y muy segura y de todo lo que he visto es que el cáncer se alimenta únicamente de la crítica, la rabia y el rencor. O sea, ese es. Pero hay personas que no criticaron. ¿Y qué pasó con los niños? ¿Qué pasó con la madre cuando estaban ellos en embarazo? Y ahí miramos y revisamos además, esa ¿qué parte pasó de con la los patología? Patrones familiares? Porque finalmente puede que no solamente en el embarazo, sino como en la familia de manera constante y el niño vive en un contexto donde se dan ciertos patrones y ciertas cosas que vienen ocurriendo de manera importante. Entonces, un primer fenómeno, sabes que yo no estoy tan segura en este momento que solamente el 50% empezara. Con mis años de experiencia, yo ya creo que me atrevo a decir que todas las enfermedades, todas, tienen algún componente emocional. Puede que no haya sido el origen de algunos, por supuesto, no voy a decir que finalmente todo tiene que ver con eso, pero todas tienen algún componente emocional. Una tristeza que no se trató, un perdón que no realicé, un cuidado que yo no realicé en mi salud porque no siento que no siento que soy suficiente, por lo tanto, pues tampoco me quiero cuidar de manera permanente, me excedo y me demando en todas las cosas y demás y después termino desarrollando cosas. O sea, creo que todo viene desde un concepto psicológico de fondo, porque si yo, por ejemplo, trabajo a 1000, no me alimento bien, nunca hago ejercicio, no tengo buenas relaciones, no es solamente de aquí para afuera. ¿Qué sucede conmigo para que yo tenga esos actos de poco cuidado hacia mí de manera constante? Entonces después redundan en una enfermedad, pero ¿de dónde venía? De un aspecto psicológico, de falta de quererse, no quiero encontrarme conmigo mismo, prefiero el ruido externo porque no puedo encontrarme conmigo porque no encuentro nada de valor. Es que ahí arranca la palabra, recuerda que la palabra por eso arranca psicopatología. Entonces, ¿qué significa psico? Es todo lo que pensamos.
todo lo que está aquí en nuestra mente. Y patología, todo lo que desarrollamos. De acuerdo. Entonces, ahí dices este componente que me parece bien interesante. Me gusta, me llama la atención frente a la enfermedad y la vinculación de manera constante con esos conceptos psicológicos que puedo transformar. A veces la gente dice, ay, no, entonces me pongo a pensar positivo y ya se me quitó entonces. Ay, pues usted no es solamente como, ay, voy a estar bien, sino qué estoy haciendo y qué decisiones estoy tomando de manera permanente para eso que ocurrió, darle un nuevo significado. Tú cuentas, por ejemplo, cerca del ritual que hacías con los niños de cáncer y demás, y hay rituales que nos sanan, hay rituales que nos enferman. Hace varios años, con el colega con el que yo fundé la empresa hace muchos años, dictamos varios talleres de duelo y de muerte y de ciclo vital y tuvimos un semillero de investigación y los estudiantes tenían que investigar diferentes rituales que había en el mundo para el manejo del duelo y demás, y encontramos muchos. Por ejemplo, hay una tribu que ellos se muere la persona y el cuerpo lo cuelgan en los árboles para que los animales se puedan alimentar de ese cuerpo y demás y pueda seguir su mundo, porque decir eso ya no tiene ninguna utilidad, es carne que vuelve de nuevo al mundo, por lo tanto que se lo puedan comer y coloquemos al lugar de que donde puedan tener acceso y pueda estar bien, porque ya eso no tiene ningún significado. Es más, si sale el cuerpo es como si el alma pudiera quedar libre y pudiera seguir su camino para poderlo manejar. Otros rituales donde finalmente dejan el cuerpo al lado de la carretera para que los animales hagan lo mismo. Otros lo colocan en una parte como de paja más o menos con un soporte de madera y lo colocan en el mar, y cuando ya está en el mar le tiran una flecha para que simplemente se queme y como que el alma también pueda salir. Rituales como los que tenemos nosotros de ir a la funeraria, de como hace mucho tiempo que se contrataban a las personas que iba a llorar allá y lloraban allá toda la cosa los 9 días, y 9 días la gente en la casa llorando y ahí el muerto y que la comida y que no sé qué, y atienda un poco de gente y uno con ese dolor y con un poco de gente extraña en su casa y todos esos rituales. O que se moría mi esposo y yo tenía que obligatoriamente casarme con el hermano de mi esposo porque tenía que seguir siendo parte de la familia, que tenía que vestirme de negro el resto de mi vida porque nunca iba a poder vestir de otro color porque se acaba de morir mi esposo, entonces perdió mi razón de ser, etcétera. O sea, encontramos, porque los estudiantes del semillero eran 63 estudiantes y tenían que encontrar cada uno un ritual que fuera diferente. Entonces encontramos 63 rituales. Dios mío. Rituales. Y encontramos que varios de esos rituales enferman y varios de esos rituales sanan. ¿Cuáles enferman? Los que te obligan a estar vinculados al dolor, lo que no puedes rehacer tu vida, a la que no puedes darle un nuevo significado, donde ya te moriste con la persona, donde más o menos te entierran con la pareja y con todas sus pertenencias, como en otra época, como eres la esposa, entonces te entierro también a ti viva, porque no hay que se tiene que ir con todas sus pertenencias, entonces yo soy su pertenencia. Es una de ellas. Entonces me tengo que ir. O algunos rituales que permiten como la generación de nuevo valor y de fiesta. Hay en un lugar acá en Colombia que encontraron un ritual que fallece la persona y la llevan como de fiesta. Entonces se llevan el cuerpo, le tratan de dar como trago y toda la cosa y dicen, es que es una fiesta. No tiene por qué ser una muerte. Estamos celebrando en este momento, no vamos a llorar. Estamos celebrando que esta persona va a ir a un mejor lugar. Es una fiesta. Entonces, imagínate uno irte con un cuerpo por un bar allá y bailando con el cuerpo. Yo decía, esto es un poco sórdido. Hay una película hasta de eso, que llevan el cuerpo ahí en medio y ellos ahí, no, es que está borracho, es que así eso son me cosas parece que... como sórdida Sí. y como toda la cosa, pero es real. Sí. Y la encontraron documentada y toda la cosa, porque cada uno tenía que documentarla sobre cuál es la tradición y qué ocurre. Y después de eso ellos tenían que analizar qué generaba psicológicamente ese efecto en las personas. Entonces, si yo creo que mi vida se acabó y que es una cosa terrible y demás, seguramente voy a ver la muerte como algo terrible. Cuando tú les haces el proceso de resignificación a estos niños, donde voy a hacer un ritual, donde voy a transitar la enfermedad, dándole un nombre que yo la puedo entender en este momento, que no es la muerte, pero que puedo estar. Y que si ocurre, pues cómo la voy a celebrar en este momento y la voy a vivir de una manera distinta. Y eso hace que el tránsito del proceso pueda ser menos doloroso. No sé si me sale, no sé si lo logre, no sé si gane esa batalla, no lo sé, pero no tiene por qué ser el tránsito absolutamente doloroso para poder tener ese manejo que sería tan distinto. Exacto, no marca, y es allí donde las personas deben entender, porque ahí también hablamos de la biodescodificación, ¿no? Cuando encontramos la enfermedad cargada de muchas emociones y cómo hacemos, ¿qué te está dañando el hígado? Ay, no, pues yo no sé si fue por allá que yo nunca perdoné a ese desgraciado, esa pareja que tenía que me hizo,
ok, ven, entonces hablemos de esto para que tú logres saber desde qué involucraste el hígado. Entonces, cuando empezamos a ver quién se involucró, sí o no, en nuestra vida, pues están nuestros órganos y nosotros los involucramos. Ellos no enferman solos, o sea, ellos no enferman como que, ay, estoy tan débil. No, no. Y nosotros les damos como mucha cabida para que ellos se enfermen. En eso que también es el proceso que está dentro de la psicopatología, pero que está ahorita que lo llaman y que se conoce con el tema pues de biodescodificación, está todo. O sea, es mirar tu órgano, mirar qué te llevó a dañar ese órgano y poder llegar y decir, bueno, arranco con Juan, con Pepa, con Julia y las desprogramo de mi vida, las saco, las entrego, les hago como el proceso que yo les dije a los niños, ok, vamos a recordar esta cajita con todos esos momentos de amor. Y ellos sacaban el uno, sacaban el otro. Y es eso, míralo desde el recuerdo amoroso, no es recuerdo doloroso. Y ahí podemos empezar a trabajar una historia de vida nueva, verdadera. Entonces es ahí cuando las personas se dan cuenta de que sí se puede sanar desde la emoción. Absolutamente. Y de hecho, cuando alguna persona, por ejemplo, tiene consulta y me dice, no, es que he estado súper enfermo, yo que has tenido tal cosa, bueno, vamos a mirar qué es eso. Y hay una información increíble con relación al tema de biodescodificación y decimos, bueno, vamos a leer ahí, gripe. Y empiezas a leer y las personas son así como el comercial ese que había hace muchos años que le duele la cabeza, le duele la pierna, le duele... Sí, señor. Entonces tú empiezas a leerle y la gente contesta. La gente contesta, uno le dice tal y tal cosa y hacen tal otra, tal otra. Entonces decir, perfecto, entonces trabajémoslo. Porque si queremos que esa gripita salga del cuerpo pronto y que no deje sus rezagos, pues necesitamos ver qué es lo que necesitamos trabajar. Estoy sintiendo una afectación a mi dignidad. Estoy guardando cosas que quisiera decir y no puedo decir. Estoy sintiendo que el valor que tengo no es suficiente en tal lugar y no me estoy sintiendo reconocido. Lo que sea, porque finalmente nada es así. El lenguaje con el que llegue la información, definitivamente ese ya no tiene valor. O sea, por ejemplo, yo no me enfoco realmente en lo del síntoma. Ya no, para mí eso es irrelevante. Le digo, ok, ¿qué es lo que llegó hasta aquí? ¿Qué te trajo? Es como cuando me dijiste, ¿en qué vienes? ¿En Transmilenio? ¿En taxi? ¿En Uber? ¿En qué te trajo hasta aquí? Entonces, ay, no me demoré porque es que venía en Transmilenio. Perfecto, te demoraste más. Si hubieras cogido un Uber, pues te cuesta un poquito más, pero llegaste a tiempo, ¿sí o no? Pero entonces las personas no saben cómo se paga el precio y realmente esto pasa un chequecito así como que tenga lo que usted ahí hubo madurando durante tanto tiempo, lo maduró hasta que llegó y le tocó y ahí tenga su cuenta de cobro. Entonces, para mí es eso. De hecho, en la parte de la patología emocional se trabaja desde allí, ¿no? Yo les digo, bueno, vamos a tener este cheque, llenemos el cheque, pues, ¿cuál es el portador? ¿Quién fue? Y ahorita sí miremos los daños. Tú. Y entonces ahí vamos. Entonces se vuelve un juego realmente, ¿no? Porque se manejan los procesos en terapia con muchos actos simbólicos que podamos empezar a llegar y decir, ay, eso tan simple. Yo les manejo muchos muñecos porque de hecho pues trabajo con muchos niños, entonces yo tengo muchos muñecos, muchas cosas y la gente, ay, ¿cómo así que aquí estoy trabajando este niño? Es un niño, mírenlo, pobrecito, y el que eligió tan feito, así se siente, mi sencilla, así me sentía. Ok, ahorita venga que usted tiene hoy el modelo consciente para llegar y coger otro y poderle dar otra historia de vida. Y entonces ahí sí se cogen como princesas, pues, entonces ahí ya, ¿cuál es la más linda? Ay, porque antes no, porque es a lo que veníamos cargados. De acuerdo. Entonces creo que hay varios elementos interesantes para poderlo hacer. Número uno, cuando llegue la enfermedad, no salgamos de una vez a decir como, desgraciada vida, ¿por qué me castigas de esa manera? Me voy a morir. A mí esa situación terrible, sino decir, bueno, ¿qué será lo que esta enfermedad me está diciendo? Para mí el cuerpo siempre es como un oráculo maravilloso que me dice qué es lo que yo debo ver que no estoy viendo. Y el cuerpo simplemente levanta la mano cuando no se siente escuchado. Entonces te mandan muchas señales de muchas maneras, pero pues eso el que no quiere oír, pues no, simplemente no lo oye, ni lo ve, ni lo entiende, ni nada. Entonces llega y levanta la mano la enfermedad. Hola. Buenas, bienvenida. Aquí. Entonces me obliga a parar, me obliga a quedarme en casa, me obliga a no levantarme de la cama, me obliga a verme, porque cuando yo estoy enfermo pues no tengo muchas ganas de compartir con nadie, ni de nada con nadie, si no estoy desocupado en mí. Entonces es la enfermedad decir, venga, mire usted qué es lo que tiene. Hace muchos años teníamos una secretaria de presidencia que se enfermaba cada
7x24. O sea, ella vivía todo el tiempo enferma y siempre le pasaba algo. Entonces el presidente un día me llamó y me dice, estoy muy cansado de que esta vieja se le pasa todo el tiempo enferma. Un día tiene tortícolis, el otro día tiene diarrea, el otro día le duele la cabeza, el otro día tiene gripa. O sea, me tiene cansado. Y yo le dije, ok, ¿cómo? Porque pues yo no trabajaba en la empresa, sino iba a hacer otra cosa de consultoría. Y él me dijo, ay, venga, usted debe saber de eso, que es psicóloga, entonces venga, me ayuda. Porque me tiene mamado esta vieja y lleva muchos años acá en la empresa. Está desde la época de mi papá, pero mi papá me decía que ella era buena. Yo no he visto que sea lo bueno que tiene ella ni nada de esas cosas, pero pues como ya falta poco para que se pensione, pues me toca aguantármela, porque ya que más. Además, si la llego a echar, mi papá me deja de hablar. O sea, ella es como de los activos fijos que le entregan a uno dentro del cargo y yo tengo que administrarla porque no la puedo sacar. Ella va a estar ahí hasta que se muera o quién sabe cuándo, porque no tengo nada que hacer. ¿Qué sucede? Le dije, bueno, ¿y por qué será que se está enfermando? Ay, porque es una vieja milindrosa, no sé qué. Le dije, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo en el contexto para que ella se esté enfermando? ¿Por qué su cuerpo la está invitando a huir de este espacio? ¿Tú le has preguntado qué es lo que sucede de fondo? Porque si llegó y llega con tanta fuerza, algo debe estar sucediendo. Me dijo, no, pero yo qué le voy a preguntar. Le dije, ¿me permite evaluar eso? Porque si quiere yo lo hago. Entonces, cuando me reuní con ella, había muchas cosas. Número 1, ella había crecido laboralmente con el papá de él. Por lo tanto, estaba muy acostumbrada a su forma, a su estilo, a su manera y demás. Y él era un señor súper cortés, muy disciplinado, muy caballero, muy como el paso 1, paso 2, y le daba mucha libertad. Es decir, él decía, no, pregúntele a ella, no, lo que ella diga. Entonces él era, mijita, ¿cómo vamos a hacer hoy? No sé qué. Entonces ella tenía un protagonismo increíble con él. Llega un hijo joven que siente que los cargos de secretaria no se necesitan, que nunca le va a poner a dictarle una carta, que no necesita que le maneje la agenda, que no lo necesita de razonero de nadie porque él finalmente puede recibir los mensajes, la ve y no siente que tenga que hacer nada. Entonces cada vez que dice que necesita doctor, nada, mire a ver qué papeles hay ahí por ahí, a ver qué hace. Entonces es cero importante, cero valiosa, como que yo no tengo sentido. Alguien venía a preguntarle algo y ella iba a filtrarlo y decía, no, pero ¿usted qué hace hablando con él? Dígale que siga, o sea, mi oficina es de puertas abiertas, usted no tiene por qué poner ningún freno acá para nada. Llegaba a la hora que quería, se iba a la hora que quería, nunca le informaba dónde estaba. O sea, ella perdió como el mundo, ella sentía que tenía como un control, como que esta es mi frontera, y perdió absolutamente todo porque ella estaba ahí como un cuadro. De hecho, tanto que se enfermaba y no iba y no hacía falta. Sí. No la necesitaban. Entonces, llegar y durar 40 años con una persona donde tú eres su todo, porque ella era la que le compraba los regalos a los hijos, le programaba los vuelos, le hacía todas las cartas, le sacaba la ropa de la lavandería, le iba y le sacaba la plata en el banco, le pagaba los recibos, o sea, todo. Era todo. A no ser nadie. Nada. Entonces el cuerpo empezó a decirle este tipo de cosas. Entonces cuando yo me siento con él y le hago la devolución de lo que estaba pasando y demás, se quedó mirando y me dice... Y así utilizó la palabra, me dijo, arrecho la vaina, ¿no? Porque me dijo, porque yo no sé qué ponerle a hacer. Yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero a mí ella me parece muy inútil, porque todo lo que ella sabe hacer, yo no lo necesito. Ay. Entonces le dije, entonces montémosle otra función, alguna otra cosa en donde pueda hacer. ¿Para qué te la ponemos en protocolo en tal y tal cosa? ¿Qué tal si la hacemos no sé qué? Tal que nos ayude a organizar tal y tales eventos, que ustedes sí tienen muchos y demás ella tiene la forma, el estilo, el protocolo, la pinta y demás. Me dijo, bueno, entonces se volvió como una embajadora, le pusimos el título de embajadora y empezó a hacer otras cosas y se le quitaron las enfermedades. Entonces a veces parece particular y chistoso decir como, ay no, pues entonces con esto se va a curar, ¿sí? Tarda un tiempo, sí, porque finalmente todo lo que yo gestioné y desarrollé para llevarme la enfermedad, pues ahora tengo que desintoxicarme paulatinamente hasta que estoy bien. Es todo un proceso, pero que se puede lograr, claro que se puede lograr, y termina siendo interesante. Así es, o sea que no tengamos miedo, que es donde yo digo, bueno, enfrentarnos a estos procesos que nos van a llevar a restaurar, que van a entrar en una búsqueda de nuestra sanidad, que finalmente cuando entremos y toquemos esa sanidad, pues va a ser más liviano todo este proceso. Hay personas que me dicen, pero yo no tengo nada de eso, entonces ¿por qué enfermé? Muchas veces es por el miedo a avanzar, ¿no? Enfermamos por el miedo a sentir que estamos creciendo, enfermamos el miedo porque no sabemos qué nos espera. Entonces la gente con mucho miedo al futuro enferma para no llegar hasta allá.
Entonces, ojo, tenemos que empezarnos a revisar todos. Y hay un tema adicional de la enfermedad y tiene que ver con la enfermedad del otro. Entonces hay papás que enferman a sus hijos. Es que él es muy agripadito, es que él siempre está enfermo, es que él no puede comer eso porque le hace daño, es que y dele. Y una persona todo el tiempo escuchando eso pues termina siendo como el fenómeno etiquetado que se llama en psicología. Simplemente lo terminó siendo. Eso lo estudiaron desde la época del fenómeno del Pigmalión hace muchos años y simplemente quedas como con esa marca de que así vengo siendo y la gente dice, no, es que yo siempre me enfermo. Yo digo, oye, pero yo he trabajado contigo como 10 años y yo nunca te he visto enfermo. Es el drama de la somatización. Pero tengo esa idea en la cabeza de que si yo le digo, pero ¿qué enfermedad has tenido? ¿Cómo que no? Entonces a veces pues también ser cuidadoso con el tema porque no tiene ningún sentido para hacerlo. Hace varios años hicieron un experimento en mi salón donde yo estudiaba psicología y llegó el profesor y se quedó mirando a una muchacha. Le dice, oye, tú estás muy pálida, ¿estás segura que estás bien? Y ella, sí, profe, sí. Bueno, siguió dictando la clase. Como a los 10 minutos la miró otra vez y dice, ay, pero yo te veo como regular, ¿quieres agüita? ¿Te traemos algo? No, profe, yo estoy bien. Siguió dictando. Después al rato voltea y mira y dice, yo creo que te voy a llevar a la enfermería. Tú no estás bien. Y le dijo varias veces, pues llamaron a la ambulancia y se la llevaron. ¿La enfermó? Y después en la siguiente clase nos explicó lo que había hecho. Yo no sé cómo no echaron a ese profesor, porque me pareció bastante peligroso cómo hizo esa vaina. Sí, cruel. Muy buen profesor en realidad, pero sí todos quedamos como, no, pero acuérdate ¿qué le pasa? Y después nos enseñó qué ocurría. Obviamente le pidió disculpas a la muchacha y bueno, hizo todo un proceso de recuperación, pero la enfermó. Entonces, y le repetía y uno dice, increíble cómo puede ser eso. Entonces a veces puede ser desde algún fuente externa. ¿Enfermamos por palabras, por actos o por recuerdos? Así enfermamos. De acuerdo. Bueno, Viviana, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Gracias por todo lo que siempre nos enseñas y aquí siempre bienvenida. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok y nos encuentran como Ebullición Psico o en nuestra página web www.ebullición.com.co. Ebullición Mental es posible gracias a nuestra directora general Erika Marcela Rojas, Community Manager Laura Rincón, producción, edición y mezcla de audio Juan Pablo Guerrero y Catalina Pardo, música original Juan Pablo Guerrero, grabación, edición y colorista María José Agudelo, diseñadora Paula Casallas.